Bien, señores, tenemos a Víctor Grimaldi con nosotros, le damos la bienvenida. Es embajador dominicano ante la Santa Sede, pero no viene hoy en su condición de embajador dominicano en la Santa Sede. Yo quisiera pedirle a Víctor que le dé continuación a un comentario que se quedó corto. La generación nuestra, Víctor, que a la que tú perteneces, cuando decíamos que nosotros estamos desaprovechando un material que no es muy común en América Latina, que los hombres humildes llegan a la presidencia de la República. Y estamos ahora mismo viviendo ese proceso, en que la oportunidad la tenemos todos. ¿Tú entiendes que es así? Sí, estoy de acuerdo con su comentario, doctor. Pero con algo que no estoy de acuerdo es con lo que usted dice, que somos de la misma generación. Usted me lleva muchos años a mí. Pero no tanto, doctor, no tanto. Usted está casi para pensión ya, doctor. Usted está casi para pensión. Que uno a veces tiene que decir, ¿cómo? Doctor. Pero déjeme decirle, doctor, sobre ese mismo tema. Lo siguiente, es verdad, el país está mucho mejor que otros países. Anoche en una cena de unos amigos me preguntaron eso mismo. Siempre le pregunta a uno qué uno opina sobre la situación del país. Y yo le hacía ese mismo tipo de análisis y de comparación que usted hizo, país por país de América Latina. El caso de Brasil, la gente porque muchas veces no revisa el Larousse, que era lo que uno revisaba antes, el diccionario Larousse, que es donde está la historia, ahora es el Internet. El Larousse de ahora es el Internet. Y si uno revisa la historia de Brasil, Brasil no es la primera vez que ha tenido situaciones como esta en América Latina. Getúlio Vargas, que fue el modernizador del Brasil que conocemos hoy, fue presidente 2 veces de Brasil. La segunda vez se terminó suicidando porque lo acusaron de corrupción. Lo sustituyó en unas elecciones libres Juscelino Kubitschek, que fue el primer presidente de Brasil que visitó la República Dominicana, un presidente democrático. Yo lo conocí en la Feria de la Paz y Confraternidad. Eso iba a decir, doctor, que fue en la feria que organizó el generalísimo Trujillo en el año 1955. El tesorero de esa feria, ¿usted sabe quién era? No. Salían los periódicos. Gianni Vicini. Ajá, Y del comité de celebración de los 25 años de la gloriosa de la era de Trujillo. Que esa feria se hizo para eso. Sí. Está en el Caribe, el nombre de Gianni Vicini. Bueno, usted se imagina que Angelita Trujillo se hubiese casado con Felipe Vicini. Todavía estuvieran los Trujillo en el poder. Sí, pero te voy a decir algo. Pues recuerdo una fotografía muy emblemática de Trujillo y Juscelino Kubitschek en el pabellón de la armería de San Cristóbal. Está en el árbol de la Feria de la Paz. Mostrándole las armas de San Cristóbal. Bueno, entonces le mencionaba a Juscelino Kubitschek porque fue un presidente democráticamente electo y fue el primer Él fue antes o después de Yanio Cuadros. Antes. Yanio Cuadros fue después, que renunció. Sí. Entonces, Juscelino Kubitschek, presidente electo, jefe de Estado del Brasil, fue el primero que visitó la República Dominicana. Cuando Lula estuvo aquí, se habló mucho de que Lula fue el primer presidente, Ignacio Lula da Silva. La ignorancia de la historia. Oye, y los funcionarios del gobierno que manejaban la comunicación nunca debieron permitir eso, porque hay que decir la verdad. ¿Y cuál fue la mentira? Decir que Lula fue el primer presidente de Brasil que visitó la República Dominicana. ¿Y dijeron eso? Sí. Eso no es verdad. Sí, eso está en los periódicos. Fue Kubitschek. Eso no fue Kubitschek. Y además Kubitschek, un presidente electo normalmente en la democracia. Que vino a una dictadura. Bueno, sí, bueno, pero es una relación de jefe de Estado, doctor. Esas relaciones se mantienen hoy entre todos los estados del mundo. Hoy en el mundo hay todos tipos de regímenes, de todo tipo, ¿eh? Y sin embargo, los estados mantienen sus relaciones, porque eso es normal en las relaciones diplomáticas entre los estados. Bueno, pues vino Kubitschek. Kubitschek tuvo problemas, doctor, también. A Kubitschek también lo acusaron de corrupción. Junior Cuadros tuvo que renunciar. ¿Y él fue que hizo Brasilia? Brasilia, sí, fue Kubitschek. Sí, fue él que promovió eso. Aunque fue una idea que venía desde la época de Getúlio Vargas, ¿verdad? Y
Pero el diseño de Brasilia fue del gran arquitecto brasileño que falleció hace 1 o 2 años, de 100 o 102 años de edad. No recuerdo ahora mismo el nombre, quizás Machi, ¿verdad? Que no, es una enciclopedia, no lo tengo, recuerda. No tengo el nombre. Que Carlos lo busque ahí en internet. El arquitecto que hizo Brasilia es un arquitecto famoso. Pero no fue Odebrecht, ¿verdad? ¿Quién? No fue Odebrecht. Yo no sé si existía ya. Sí, Ya. Marcelo Odebrecht existía. El padre. Ay, sí, seguro. Bueno, doctor, le pongo ese ejemplo porque con Yanio Cuadros ocurrió. Joao Goulart, que era el vicepresidente de Kubitschek, después es presidente de Brasil, y le dan un golpe de Estado en 1964. Los militares. Pero un presidente democrático, ahí están los cables, los documentos, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde usted ve que alegaban que el peligro castrista, que el peligro comunista. Lo que queremos decir es que no es un episodio diferente que ha ocurrido. En Brasil está acostumbrado a Esa es la historia de Brasil y de América Latina, doctor. Bien. Sí, pero en pleno siglo XXI. Estamos hablando, sí, pero oiga, es importante hablar de este tema, porque tanto la izquierda como la derecha latinoamericana se vuelven locos con los fenómenos políticos y pretenden, porque como este es un continente atípico, muy joven, doctor. Eso yo lo he dicho cuando me ha tocado hablar, recordárselo a los embajadores latinoamericanos. Yo soy el decano del Cuerpo Diplomático Latinoamericano en Roma ante la Santa Sede, que los estados de América, vamos a hablar incluso del que está más arriba, Canadá, y el que le sigue, sobre todo Estados Unidos de América, son estados jóvenes, si usted los compara con otros estados del África incluso, que son estados más antiguos. Ni se diga de los estados de Asia. Rusia, por ejemplo, es un estado que tiene más de 1000 años de creado. Y Egipto. Egipto, por ejemplo. Entonces... ese Ocarni Meyer fue el correcto, Ocarni Meyer. Que es judío. Que, por cierto, hace 4 o 5 años, cuando Benedicto XVI era el Papa, participó en un homenaje que le hicieron muchos artistas y escultores y arquitectos. Ocarni Meyer. A Benedicto Benedicto XVI. Y él le hizo un monumento dedicado a Benedicto XVI. Al año, a los 2 años falleció. A propósito, excúsame. No, pero déjenme terminar el tema. Entonces, estos episodios, doctor, revelan cómo se mueve en espiral la historia latinoamericana. En el año 71, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos dice entonces que Brasil es el modelo a seguir de los Estados Unidos. Y cuando viene para acá como embajador el señor Robert Hurwitz y envían a John Crimmins como embajador en Brasil, que fue una jugada simultánea, estamos hablando de 2 cuadros. ¿Y que los dos estuvieron aquí? Los dos. Estamos hablando, doctor, antes de estar aquí, 2 cuadros de altísimo nivel de la diplomacia norteamericana, tanto en diplomacia como en inteligencia. John Crimmins y Robert Hurwitz, que los dos, como ustedes dicen, pasaron por aquí. John Crimmins, después de la invasión norteamericana, le tocó manejar la embajada, y Hurwitz después, que sustituyó a Francis Edward Mellon Jr., estuvieron en las reuniones celebradas en la Casa Blanca por el Consejo Nacional de Seguridad, todos los asesores del presidente Kennedy, por el presidente Kennedy cuando se presentó la gran crisis del año 1962, la llamada crisis de los cohetes, cuando la Unión Soviética emplazó cohetes en Cuba y los Estados Unidos le pusieron en Turquía cohetes con cabezas nucleares a Rusia, que estuvo a punto de desatarse un gran conflicto. En los últimos años, estamos hablando de los últimos 50, 60 años, es una de las crisis más peligrosas porque ha pasado la diplomacia y que ha pasado las relaciones internacionales. Ellos estaban ahí ese día. Entonces estamos hablando de 2 cuadros. En el momento en que a Crimmins lo designan embajador en Brasil, en ese momento designa 1 o 2 años después a Hurwitz. Y el presidente Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos, dice, que por eso es que estoy poniendo estos ejemplos, que Brasil es el modelo a seguir. Sí. Ahora se lo inventó la izquierda.
Bien. que el modelo a seguir era con Dilma, ahí se derrumbó. Entonces, estas cosas hay que decirlas, porque un paisito como este, que nos dicen que somos muy parejeros, pues no somos parejeros nada. Nosotros, lo que pasa es que los dominicanos nos tiran para arriba, con los pies para arriba, y caemos con los pies bien puestos. Víctor. Hemos sabido manejar y estamos manejando situaciones muy difíciles a pesar del entorno nacional e internacional. Eso es en respuesta Víctor, a lo que usted ha dicho, doctor. Víctor, yo quisiera, como sé que a ti no te gusta que te interrumpan mucho, porque tú sabes de tomar que yo, porque comenzaste primero. Hay 3 temas que yo quiero tratar para que no se queden. El primero es el tema de lo que acabas de decir de Dilma. Eso no es un asunto de Dilma. Todo el mundo sabe que hay un sector importante de poder en Brasil que no estaba cómodo con ese partido y con ese sector de Lula-Dilma. Y ahí lo que están es fildeando preparándole su camita a Lula. Ese es el primer paso. Doctor, la geopolítica internacional es lo que está funcionando. Sí, pero lo mismo ocurrió en los años 60 y 70. Voy para allá con llevaron a todos los gobiernos voy para allá para el segundo tema, porque sé que ustedes... Es la historia en espiral. Víctor, Así es que el segundo tema es hacer un poquito de justicia con un personaje amigo suyo y mío, que porque explica muy bien la historia dominicana, le dicen muchas cosas, que es el doctor Gutiérrez. Y tercero... Mi profesor y maestro. Y la tercera es la ley de carrera diplomática. Así que comience con lo que usted quiera de los 3 y adelante. El profesor. No, hábleme de Dilma y de Lula primero. No, ya yo di la explicación. Es que este es un fenómeno normal y natural en la vida social y económica de estos pueblos. Y las contradicciones internas en las sociedades son normales. Y se han publicado ya demasiadas cosas. Y cualquier persona con un conocimiento mínimo común y cultura común sabe lo que pasó en Brasil en este momento, porque las informaciones están ahí. Ahora, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista del estudio de la historia, simplemente eso es una expresión de un fenómeno de sociedades que ahora que se están desarrollando realmente. Sí, pero el giro de Cuba, la situación de Venezuela y el destronamiento de los Lula a Brasil cambió el panorama de América Latina en un mes. Doctor, en Uruguay, que era la democracia, se decía la Suiza de América, se estableció en el año 71 una dictadura. Y en Chile, 2 años después, el autogolpe y después en Argentina. Y después en Argentina, cuando murió Perón, después de haber regresado al poder, se quedó la mujer gobernando y después hubo un golpe de Estado, doctor. Y en Bolivia hubo un golpe de Estado. Y detrás de todas esas cosas, ¿quiénes estaban? Las fuerzas de la geopolítica de los Estados Unidos. ¿Perdón? Víctor, una cosa curiosa. Con el surgimiento después de los golpes de Estado de Brasil, de la guerrilla, de Carlos Marighella, aparecieron las ametralladoras Cristóbal allá. No sé qué militar de la República Dominicana les vendió. Bueno, ya estamos globalizados en esa materia, pero a propósito de ese tema que trata Maggi, voy a decir algunas cosas, hacer unas revelaciones aquí. Mitriones. Ahí voy, precisamente. Aquí se produjo el golpe de Estado contra Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Este mes se va a cumplir un nuevo aniversario, ¿verdad? El aniversario 53 del golpe de Estado. En Uruguay, en agosto del año 1970, un grupo clandestino guerrillero llamado los Tupamaros secuestró al asesor de la AID en materia de seguridad pública. Era el que daba la asesoría a la policía, a los cuerpos represivos. Ese señor se llamaba Dan Mitrione, de origen italiano. Fue asesor de la policía aquí. Hay una confusión muy grande y que la creó Ramón von Bernard, porque en programa von Bernard dominaba mucho los temas de la historia, pero ahí se confundió mucho. Y decía que Anthony Ruiz y Dan Mitrione eran la misma persona y no lo eran. No eran lo mismo, que el nombre que él obtuvo aquí. Yo tengo unas fotografías
con unas notas de cada uno. No, una fotografía con unas notas que me dejó el general Ramón Eulogio Benito Monción Leonardo, que en paz descanse, falleció creo hace un año. Me dejó esas hojas y me explicó fotos donde están los dos juntos, ¿verdad? En un momento que estuvieron juntos, con oficiales de la policía. ¿Quién eran los dos juntos? José Antonio, Anthony Ruiz, que era de origen mexicano, Sí. y Dan Mitrione. Dan Mitrione. Los Eran dos. personas diferentes, sí. Dan ¿Y Mitrione hay era- una fotografía con ellos dos? Ah, pero yo la puedo traer al programa. Seguro que sí, porque Podemos eso- hacer en los próximos días un programa. Seguro Pero que- le voy a adelantar lo siguiente. Algo que me reveló Ramón Benito. Sí, Monción Leonardo, que era un oficial impecable, profesional, serio. Amigo de Juan Bosch, que eso mantuvo siempre esa discreción y salvó a Juan Bosch una vez de un atentado que había para asesinar a Juan Bosch. Me dice él, mira, don Juan, me dice él, siempre ha dicho que quien ordenó el golpe de Estado en el Palacio, en la madrugada del 25 de septiembre, ¿verdad? El golpe de Estado ocurrió la noche del 24 de septiembre, que es el Día de las Mercedes. Había habido un feriado largo inclusive. Y la gente siempre habla que fueron los comerciantes, que la iglesia, creo que una Las serie de fuerzas vivas, las fuerzas que cuestionaron como cuestiona en un momento un gobierno. Pero realmente, ¿quién es que da un golpe de Estado? ¿Quién tiene poder? Las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿a quiénes respondían las Fuerzas Armadas en ese momento? A los Estados Unidos. Sí. Entonces me dice, don Juan siempre ha dicho que quien dio la orden fue el coronel Fritz Long, que era el agregado de defensa de la Embajada Americana. Y me dice, Fritz Long estaba en el palacio en ese momento, y es verdad. Pero quien dio la orden, que me lo dijo a mí, me dice el general Monción Leonardo, quien dio la orden, me lo dijo a mí, fue Anthony Ruiz. Cuando Juan Bosch dice que si él no puede cambiar a un coronel de la dirección del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que era el coronel Elías Wessing, los militares dijeron, no lo cambie, no lo cancele, déjelo para después, presidente. Entonces don Juan le dijo, bueno, pero si yo soy el presidente de la República. Eso fue entre tantos temas que discutieron. Había muchos elementos ahí de los que podemos hablar en un programa especial. Si yo no lo puedo cancelar, entonces yo voy a presentar mi renuncia. Voy a presentar mi renuncia mañana al Congreso. Ahí fue que entonces dijeron, sabían el lío que se iba a armar. Yo una vez le pregunté a Juan Bosch sobre ese tema, y él me dijo eso mismo. No lo de Anthony Ruiz, Entonces tenía sino planeado que el golpe renunciar. se lo dan, sí, cuando él dice que su plan era convocar al Congreso porque la Constitución establecía, la del 1963, que el presidente de la República debería presentar su renuncia ante el Congreso Nacional, reunido en Asamblea Nacional, de las dos cámaras. Y me dice don Juan, Víctor, si yo hubiese hecho eso, se tira el pueblo a la calle y van todos los golpistas para afuera y todo. Juan Bosch, un sabio político, un gran dirigente, ahí están sus obras, no literarias y sociológicas solamente, históricas. Estoy hablando de sus obras políticas, sus hechos, lo que él hizo en su vida. Juan Bosch actuó con una prudencia extraordinaria. Siempre se utilizaron argumentos después que era cobarde, porque Rafael Tomás Fernández Domínguez y unos oficiales lo usaban, algunos enemigos de esos argumentos, le ofrecieron esa noche Apoyo. movilizarse. Pero Juan Bosch es sensato. Si eso ocurre, en ese momento la correlación de fuerzas que había entre los golpistas y esos militares hubiese implicado una represión sangrienta. ¿Qué hizo él? Se retiró, se fue, y al año y medio, coordinado con Joaquín Balaguer. Porque hay alguien por ahí que cuestiona que de dónde están las pruebas de las alianzas que hubo entre Juan Bosch y Joaquín Balaguer, varias. Sí, pero ubícame Esa fue una de tantas. Ubícame el momento en que Anthony Derrocaron Ruiz, al triunvirato. En que Se Anthony... organizaron para derrocar después. Y se hizo en América el esfuerzo de restaurar la democracia más viril, más heroico
que el pueblo latinoamericano, ahora que usted me habla de los ejemplos y por qué este pueblo es diferente y por qué somos así, por qué tenemos esta situación diferente a otros países a pesar de los problemas, esa es la muestra, lo del 65, la respuesta más viril y el único país y el único pueblo que con sus fuerzas armadas, con un sector de ellas, pero esas son sus fuerzas armadas legítimas, enfrentó la violación de la soberanía y al ejército más poderoso del mundo, fue el pueblo dominicano. Como dice el doctor Gutiérrez, que siempre cita a Fidel Castro cuando llegó al aeropuerto de las Américas, David del Caribe, pueblo heroico. Doctor, tengo que explicarle todas esas cosas, porque la pregunta que usted hace, para que la gente entienda, hay que dar estas explicaciones históricas. Cuando Anthony Ruiz le da la orden. Ahí, en el Palacio, en el momento en que Juan Bosch dice, eso me lo dijo Benito Monción Sí. Leonardo, general Monción Leonardo, que se lo dijo Anthony Ruiz. Cuando Juan Bosch dice que va a presentar Voy a renuncia, convocar mañana. y voy ahí mismo, doctor. Pero Oiga, está pero yo montado le con doy don otras Víctor. versiones. Yo hablé con don Fabio Herrera, que era subsecretario de la presidencia, y también me dijo que ahí fue que ocurrió la decisión. No que fue Anthony Ruiz, ¿verdad? Porque él no lo sabe. Él no, pero y todo coincide que fue en ese momento. ¿Qué dice? Ya estaba montado entonces el golpe. Ese golpe no fue montado. En ese instante se da la orden y se ejecuta. Claro, por lo que pasa es que hubo una serie de acontecimientos que condujeron al golpe de Estado. La razón principal estratégica del golpe de Estado es que los Estados Unidos, todavía hoy, el gobierno de los Estados Unidos no acepta neutralidad e independencia. Y lo digo responsablemente. Entonces él fue que Como dominicano. Entonces y él eso fue- está demostrado todos los días en la vida del pueblo dominicano y de todos los pueblos del mundo. Entonces él fue que se tumbó. Los de Estados Unidos de América todavía hoy, oiga, ahora en el Vaticano, Seguro. Al primo Jeffrey suyo, Sachs, un cuando llegó economista muy famoso, en la casina Pío IV, en uno de varios encuentros, él llevó a Bernie Sanders allá, a Bernie Sanders. Y en uno de esos encuentros hizo un análisis que nosotros lo conocemos, pero que lo diga Jeffrey Sachs, de qué es lo que son los Estados Unidos, de cómo a partir del año 1947, con el Acta de Seguridad Nacional, se creó lo que mantiene el malestar en todo el mundo, que es que le dieron autoridad al presidente de los Estados Unidos para crear una organización que tiene dos funciones: recoger información, inteligencia y un ejército secreto, que es la Agencia Central de Inteligencia. Estados Unidos evitó agencia entonces. central- oye, Estados Unidos evitó una. La Agencia Central de Inteligencia está metida en todos esos desastres Evitó que están una ocurriendo en el guerra Medio civil. Oriente ahora mismo. Si el profesor Juan Bosch no anuncia que va A al renunciar. Congreso, posiblemente hubiese terminado su mandato. Junior, según lo que dice Víctor. Sí, eso es. Óyeme, según lo que No, dice. vamos a hablar de lo que ocurrió, según, no de lo que según podía lo que ocurrir, dice Víctor, que le contaron. No, es que yo no voy a Juan hablar Bosch de lo que evitó podía una ocurrir. guerra civil, yéndose. Eso Bueno, fue lo que pasó. No, evitó que hubiese una represión encuentra contra Que el era pueblo. una guerra, represión Claro. cruenta. Ah. Dos sectores que Dos tienen. sectores enfrentados. Cuenta, pero oiga, doctor, después hizo lo que hace un jefe político sabio. Organizó al pueblo y a los militares para volver al poder. Pero los Estados Unidos tuvieron que mandar 42,000 soldados. Y el pueblo dominicano dio una muestra heroica. Y hoy, este pueblo que creen que es tonto, que se le Y puede engañar. Abrile Bosch, que lo organiza. Esa es Este la pregunta. pueblo sigue el pueblo dominicano, es el mismo. Y Abrile Esa pregunta. Bosch, que lo organiza. Perdón. 24 de abril fue Juan organizado. Bosch, el jefe político de ese movimiento, Desde allá. desde allá, para que lo sepa. Y ahí están las pruebas y los documentos. Ese es el verdadero jefe político. Euclides. Y por eso el PLD está gobernando hoy. Euclides. Por esa gesta heroica. Euclides. Que a usted no le gusta que le digan eso. Euclides. La izquierda Es que no ese creía en el levantamiento. Ese otro Euclides. PLD. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice Machi? Antes de hablar de Euclides. La izquierda no creía en ese levantamiento. No lo creía. Decía que era el enemigo que lo estaba Un organizando. gancho. Sí. Ese PLD que está en el poder es Balaguer y tú que lo ponen.
¿Balaguer y quién? Y tú. Y Euclides. Y tú. Por lo que a veces te dijeron y tú luchaste frente a eso y lograste Sí. que se borre esa imagen. No, yo... Cuando tú dijiste cómo eran las cosas. No, y yo le voy a decir una cosa. No, Yo. No por razones ansiosas, doctor. Yo evité que el partido fuera aniquilado en el 90. Lo iban a llevar una aventura, lo iban a aniquilar, ¿eh? Y al final hubiese sido Peña Gómez presidente 15 Óyeme, o 20 años. yo tengo mi Oye, álbum, mi libro doctor. blanco. Óyeme bien, Joaquín Balaguer, Víctor Grimaldi, Miguel Coco, Guaroa Liranzo y Danilo Medina. Esos fueron los Y 4. Euclides Gutiérrez Félix. Euclides hizo un papel que Euclides fue de sirvió equilibrio, de puente seguro, con Balaguer, todas esas cosas. con Balaguer. Pero, háblame de Euclides. ¿Por qué tiene tanta adversidad? No, de Euclides no hay que decir nada. Euclides, es un personaje poliédrico, como yo lo definí hace 5 Poliédrico. años. Sí, cuando De muchas presenté, fases. Muchas caras. presenté fases en su vida. no es esférico, es poliédrico. Sí. Cuando presenté 3 libros de él en el Hotel Santo Domingo, en el Salón Caunao, 3, por no 1. el doctor Euclides Gutiérrez no hay nada que hablar, por sus hechos los conoceré, ahí están sus obras. Hoy salió un comentario muy bueno en el Caribe, De elogiando a Euclides, por cierto. Entonces, Es así. lo que pasa, miren, lo que ocurrió fue lo siguiente con Euclides. Doctor, esto es importante explicarlo. Ya usted me pidió que le hablara de Euclides. Yo le voy a hablar de un hecho político sobre Euclides Gutiérrez Félix. Euclides tiene una personalidad muy especial. El Partido de la Liberación Dominicana volvió al poder en el 2004. En el 2008, el presidente Fernández fue reelecto. Ya al pasar los meses y los años después del 2008, la gente estaba un poco cansada del PLD. Recuerde que en el 2011, a mediados, las encuestas Gallup daban a Hipólito Mejía con 20 o 22 y hasta 24% Arriba. por encima de Danilo Medina, que ya era el candidato, había ganado las primarias internas en el 2011. Estamos hablando del mes de junio, julio. El partido incluso todavía no se había cohesionado y reunificado. Se reunificó a partir de una asamblea que hubo el último domingo del mes de julio de ese año 2011, en el Dominican Fiesta. Yo estaba ahí, yo llegué de Roma ese día y me fui directo a esa asamblea y me senté con el compañero César López atrás, en la penúltima fila, y las últimas filas estaban vacías, pero ahí estaba todo el comité político, una gran parte del comité central y muchos cuadros, y a partir de ahí se reunificó. Euclides Gutiérrez en ese momento fue el pretexto que se trató de utilizar, y eso fue una campaña que la dirigió un personaje que se presenta como periodista y esas cosas, pero nunca ha sido realmente un periodista, digamos, como él se presenta, independiente ni nada. Él es un periodista alineado en una posición. Agruparon a un grupo, eso fue manejado y además por intereses económicos, para presentar a Euclides como un monstruo, no pagaba la luz, etc. Esa fue parte de la campaña para derrumbar definitivamente al PLD, por esa campaña la enfrentamos también. Y una de las cosas que hicimos para enfrentarla fue ese acto de presentación de esos libros, donde había representativos de la sociedad dominicana de todos los sectores, y fue un reconocimiento que le hicieron a Euclides. A los pocos días, al personaje ese que yo le digo que se presenta como periodista, le hicieron un homenaje también. ¿No le parece gran casualidad? Entonces, ese es Euclides. Por sus hechos los conoceré. Bien, vamos a una pausa con Víctor Grimaldi y volvemos. Me gusta de Víctor Grimaldi que mucha gente, políticos, a veces no le gusta hablar de ciertos temas. Víctor, como periodista, se impone. Siempre prefiere hablar de aquello que la gente quiere que le hablen. Fíjense que no le he tratado el caso del periodo del 90 al 96, que fueron 6 años diferentes. Víctor Grimaldi era dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los hombres más cercanos de Juan Bosch. Tenía que ver con la organización del PLD. Y de buenas a primeras, en el 90, cuando todo el mundo cree que el PLD ganó,
Víctor dice, los números del centro de cómputo del PLD no dan eso. Eso trae como consecuencia que mucha gente del PLD casi lo lapida, pero Juan Bosch siempre lo respetó, a pesar de que Juan Bosch fue el perjudicado. A partir de ahí se inicia un proceso en el que 4 años más tarde, Víctor pasa a ser Contralor General de la República del gobierno de Balaguer, tiene conflictos con funcionarios de Balaguer por lo que hace ahí en la Contraloría, y luego, cuando Leonel Fernández gana en el 96, vas a ser diplomático del gobierno del PLD. Víctor, háblame de esos 6 años. 6 años muy importantes en la vida del pueblo dominicano, y naturalmente yo soy parte del pueblo dominicano. Doctor, el PLD no ganó las elecciones del año 1990. Perdimos las elecciones. Lo dijo Danilo Medina en el patio del Colegio El Apostolado en el año 2008. Ya un mes después que el presidente Leonel Fernández se religió, y un año después de que él perdió, cuando dijo me venció el Estado, las primarias internas. Estábamos conversando un grupo de amigos, porque sus hijas estudiaban en el apostolado y las mías también, y era el día de la confirmación de ellas, de 2 de ellas, una hija de Danilo y una hija mía, y en un grupo estábamos conversando ahí sobre diferentes temas, incluyendo la situación interna del PLD. Yo le dije ahí al compañero Danilo Medina que no se amargara por lo que había ocurrido en el partido y que no se molestara. Estaba molesto realmente porque lo había pasado, porque lo aplastaron, y lo golpearon a él y a su gente. Vamos a hablar la verdad. El partido se reunificó después, pero ahí hubo un conflicto interno muy fuerte. Yo le dije, Danilo, no te preocupes tanto, no hables así. Leonel no puede ser candidato de nuevo. La Constitución se lo prohíbe. Además, yo he conversado con Leonel y todo apunta y no se lo van a permitir la fuerza. ¿De qué fecha nacional. usted está hablando? Estoy hablando de junio del 2008. No se va a poder volver a reelegir de nuevo en el 12. Y si el partido se reunifica, tú vas a ser el candidato a la presidencia. Oye, ahí había testigos, y recientemente gente que estaba ahí ha testificado que yo le dije eso a Danilo. Bueno, cuando yo me retiro ahí del grupo, voy retirando, Danilo me vocea a mí. Estoy hablando de Danilo porque no estoy hablando del presidente de la República, estoy hablando del compañero Danilo Medina. Danilo me vocea. Víctor, tú sabes lo que me preguntaron el otro día. Y yo me quedo atento, porque Danilo me sale con eso. Danilo es un tipo muy comedido que no habla, tú sabes cómo es. Habla poco. Pero después de esa conversación que tuvimos y de la manera que yo le hablé de su perspectiva política, que él iba a ser presidente en el futuro, ¿entiendes? Él como que se sintió halagado. Y Danilo no come lisonja en cosas de esas. Y yo me quedo así. ¿Qué fue lo que te preguntaron, Danilo? Dice, ¿qué fue lo que pasó en el 1990? Yo, como un relando, me voy a echar una vaina ahora, Danilo. Que perdimos. No, y dice, ¿qué fue, Danilo? Lo que te preguntaron que tú dijiste, dice, lo que pasó en el 90, Víctor, yo le dije que perdimos las elecciones ya. Lo dijo él, no tú. Él. Perdimos las elecciones. ¿Por qué? Porque no hicimos alianza, doctor. Peña Gómez fue a la casa de Juan Bosch a ofrecerle apoyarlo. Y lo sabía yo, porque uno se entera que Peña Gómez había ido. Unos días después, una noche, yo voy donde don Juan, sentado ahí en esa casa del Paseo de los Locutores. Y le digo, mire, don Juan, las encuestas indican tal y tal cosa. Magluta tiene tal porcentaje, Balaguer tiene tal, Magluta se había separado del PRD, iba separado. Peña Gómez tiene tanto, nosotros tanto. De la única manera que nosotros podemos ganar las elecciones claramente y gobernar, eso lo dice la lógica muy simple, es si hacemos una alianza. No la podemos hacer con Balaguer, porque está en el poder. No la podemos hacer con Magluta, por las diferencias que había con Magluta y las veces que Juan Bosch había pronunciado muy duramente contra Magluta. Pero ahí está Peña Gómez. Él se quedó atentamente escuchándome. Estoy hablando en la intimidad con Juan Bosch.
don Juan, pero no lo podemos llevar de vicepresidente, porque si lo ponemos de vicepresidente vamos a tener que mandarlo a matar después. Entonces me dije, Víctor, ¿entonces qué? ¿Cómo? Y bueno, Peña tiene unas relaciones con la Internacional Socialista. Estuvimos, usted se acuerda, yo lo acompañé. Estuvimos en diciembre, don Juan, en Madrid, yo acompañé a don Juan. Lo recibió Felipe González en diciembre del 1989 y estamos hablando de febrero del 90. Me dice, mira, Víctor, yo no me voy a liar con el PRD. Yo te di una entrevista que tengo un libro tuyo. Te expliqué lo que era el PRD y por qué yo salí del PRD y formé el Partido de la Liberación Dominicana. Y para yo aliarme con José Francisco Peña Gómez, hay que hacer un hoyo de 6 pies de profundidad. Ponerme a mí ahí y echarme cal viva. De esa es la única manera que yo me alié. Ya. Bueno, para corroborar. ¿Cómo se podían ganar las elecciones así? Entonces, quisieron fraude, que yo qué. En el año 1962, doctor, el Caribe, el día 21 de diciembre, las elecciones fueron el 20 de diciembre, publicó 3 ediciones. En la primera edición, búsquelo, y ese periódico, esa portada está publicada en un libro. El PRD dice que le hicieron fraude en las elecciones, en el distrito. En la tercera había ganado 2-1. Yo quiero corroborar. En la tercera. Yo quiero corroborar con lo que tú dices de que sin alianza en ese momento no se ganaba. 4 años antes, en el 86, tú sabes que Jacinto Peinado tuvo un papel muy importante en el regreso de Balaguer. Dirigió una parte importante de la campaña. Y cuando Balaguer fue a Higüey a señalar, fue en Higüey que señaló a Carlos Morales, no fue en la Romana. Y de la Romana, y de Higüey fue a Romana y se detuvo a descansar un momentito en la casa de Peinado en Casa de Campo. Yo recuerdo que doña Margarita me dijo, ven para que saludes a Balaguer. Yo voy y saludo a Balaguer y me dice, ¿cómo están tus números? Digo, bueno, doctor, usted sabe que yo soy turco y quiero que gane el turco, no usted. Me dice, sí, hombre, no importa, dime cómo están tus números. Digo, mire, doctor, a mí me faltan 100,000 votos para que usted gane. Me dice, ¿y usted revisó al PLD? Digo, doctor, yo no estoy hablando del PLD, estoy hablando de que a usted le faltan 100,000 votos para ganarle al PRD a Cobo. Y me dice, pero revise al PLD. Yo me voy pensando en eso y gana Balaguer. El hijo del doctor Antonio Emilio Ornes me dice un día, Balaguer me dio una entrevista y yo quiero que tú me acompañes porque solamente tengo una cámara y quiero que me den apoyo por si hay problemas, que a veces uno cuando tiene una entrevista así, quiere hacerlo con varias cámaras. Cuando nosotros vamos a la habitación allá arriba donde él tenía un sillón y un aire acondicionado y una biblioteca atrás, estamos bregando si el aire produce ruido o no produce ruido. Y él dice, ¿quién es que está hablando ahí? Digo, doctor, es así. Dice, oh, mi hijo, encontraste tus 100,000 votos. Porque realmente, el PLD y el PRD tenían unos votos que cuando iban divididos perdían. Y eso Balaguer lo tenía siempre calculado. Encontrarte, él me decía el PLD, porque eso fue cuando ustedes sacaron, creo que 180,000 votos, ¿tú te acuerdas? Pero la lástima es que fuera ahora que se hiciera una alianza con el PRD. Esa alianza debió haberse hecho hace 40 años. La que hizo Miguel ahora con Danilo. Pero es que nosotros somos el PRD. El Partido de la Liberación Dominicana es el PRD que quiso hacer Juan Bosch. Sí, pero un PRD depurado. Bueno, pero lo ha hecho, tiene todos los efectos que tiene, pero es una organización con una experiencia política extraordinaria. Mira, ayer Danilo le dio un gusto a Miguelito y lo hizo sentir presidente por un día en Haití. ¿Tú no lo viste? No, pero está jugando un papel importante.
Pero crees? también los PRDistas eran intransigentes también, ¿eh? Porque el pecado de nuestro amigo, yo era amigo de él, Peña Gómez, y de Magluta yo era amigo también, fue la manera como ellos enfrentaron también a Juan Bosch y las cosas que dijeron. Eso fue lo que provocó también el distanciamiento. Juan Bosch jamás podía hacer una alianza con Peña y Magluta. Sobre todo cuando le temblaba el estómago. Claro, pero una cosa, ¿Te acuerdas? no, yo conozco muy bien ese incidente del 1982, ¿eh? El de la barriga. Lo que pasó, ¿eh? Sí. Lo que pasó fue lo siguiente, doctor. 1978 nosotros sacamos el 1.8%, 18,000 votos. 18,000 votos en las primeras elecciones. Sin embargo, la campaña que nosotros hicimos, ideada por don Juan, que era el estratega, era de que debíamos sacar el 5% no más para mantener el reconocimiento. Porque nosotros no íbamos a elecciones, sino a un matadero electoral. Sí. Y que el objetivo fundamental de ir a esas elecciones es que el pueblo supiera que el PLD y el PRD eran dos cosas distintas. Pero sin embargo, eso no se cumplió. Eso fue 78. ¿Y 82? Bueno, a partir del 78, cuando ya estaban creadas las estructuras del partido, comenzó a crecer. subir. Cuando llega el 1982, las encuestas que hacía Bernardo Vega y el marketing que lo hacía Nandy Rivas, y tenían las oficinas ahí en las galerías del 27 de febrero Ahí en la de Selma. galería. Nosotros teníamos nuestra oficina abajo con Miñín Soto, que Miñín Soto se entregó por completo y entregó la publicitaria y todo, y hasta quebró, porque después un personaje de la vida política dominicana, recientemente fallecido, en paz descanse, amigo nuestro también, se dedicó a perseguirlo, porque hay que decir la verdad, y le cerraron y le quitaron las cuentas a Miñín Soto, porque ese Partido de la Liberación Dominicana y toda esa gente que está disfrutando del poder, la mayoría que tienen sus méritos, tiene que reconocer los esfuerzos de mucha gente que se sacrificó. Miñín Soto se quedó sin nada, porque había entregado a la publicitaria a trabajar con nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Bernardo Vega, Nandy Rivas y el grupo de estrategas asesorado por la PEN y compañía, que desde ese entonces Bernardo Vega tiene la franquicia, consideraron que era un peligro la votación que iba a sacar el PLD porque podía Balaguer volver al poder, y elaboraron una campaña sucia contra Juan Bosch para desestabilizarlo emocional y psíquicamente, y lo lograron. Yo estaba al lado de Juan Bosch todo el tiempo. El loco, ¿verdad? Le voy a explicar qué hicieron. Entre otras cosas, un video, un spot de campaña, que eso es lo que me motiva después a mí a iniciar las investigaciones históricas sobre la Revolución del 65, y de ahí me fui a los Estados Unidos a investigar, y ahí salen mis libros, donde presentaban a Peña Gómez en el Parque Independencia, mientras José Francisco Peña Gómez estaba combatiendo la invasión norteamericana y la reacción, Juan Bosch estaba en Puerto Rico, cobarde, que sí o qué. Y parte de esa campaña fue eso que dijo Jacobo, de decir que en el año 1966, en la casa de madera donde vivía Juan Bosch, en el kilómetro 6,5, 7 de la avenida Independencia, carretera Sánchez, que hoy avenida Independencia, esa casa de madera estuvo hasta hace 20 años ahí, que él estaba con él y que pasaron unos helicópteros norteamericanos y que Juan Bosch se metió debajo de una mesa y que le temblaba la barriga. Todo eso era parte de eso. Juan Bosch sintió que eso era una ofensa y dijo que a un hombre no se le pone la mano en la barriga, porque Juan Bosch era una persona bien definida en todos los aspectos de la vida. Y ahí es que Juan Bosch dice que Peña Gómez es un degenerado, porque fueron acusaciones de todo tipo que se lanzaron. Un día yo llegué a la casa de Juan Bosch con Jorge Botello y estaba el compañero Alberto Vías ahí, padre se llamaba así también, de servicio. Y nos dice, qué bueno que ustedes llegaron, porque a don Juan le ha cogido con que va a salir a matar a Peña Gómez. Y ahorita sí va allá hasta solo. Y me dije, yo voy a tener que acompañarlo. Entonces entramos, Norge y yo, y Norge le dijo, mira don Juan, ¿qué es lo que usted está, pues Norge era así franco, qué es lo que usted está hablando de eso? De eso no a nosotros vamos y lo matamos. Y ya. Se resolvió se resolvió el problema.
Pero el Partido de la Liberación Dominicana, en esas elecciones, a pesar de esa campaña sucia, que fue cuando fue detenido también el doctor Fran Cabral, que estaba al servicio de la avanzada electoral. En esa época el espionaje de teléfono se hacía con enchufle, ya no, ya ahora es más sofisticado. Ahora es vía digital y satelital. No, van empresa por empresa, que ese es un tema que seriamente aquí la justicia debe tratarlo. Empresa por empresa telefónica recoger información. Eso es lo que se hace ahora. Y lo hace mucha gente, no esa persona No, ya hay mucha gente que se dedica a eso. Y lo hacen de mirar, eso es una vergüenza para este país. Esa vez, la avanzada electoral, que fue la primera vez que se organizaron los famosos grupos de apoyos externos al servicio de Salvador Jorge Blanco, Michelén. tenía ese señor al servicio de ellos contra Juan Bosch. Juan Bosch lo denunció y Paulino Reyes de León lo detuvo con el apoyo del presidente Guzmán, porque además acuérdense que había diferencia de Antonio Guzmán con Salvador Jorge Blanco. sí. Y fue presentado en una rueda de prensa. Aníbal de Castro y Virgilio Alcántara mediaron, salieron en la prensa para tratar de salvarle la vida, A Fran. porque fue la segunda vez que fue detenido. La primera vez fue en el mes de julio del año 1974, después que Orlando Martínez en el mes de mayo publicó las conversaciones secretas grabadas de la caída del helicóptero de Balaguer, que Juan Bosch decía que eso fue lo que le costó la vida a Orlando Martínez, haber publicado esas conversaciones secretas. Y además, que su partido lo utilizara en las pugnas militares de la República Dominicana. Un crimen injustificable desde todos los puntos de vista, y después trataron de involucrar a Juan Bosch de una manera maliciosa los que dirigieron ese crimen. Entonces, le digo todas estas cosas porque usted me trató el tema del PLD y esa coyuntura electoral. Costó mucho trabajo, doctor, pero a partir de ahí tuvimos 5 diputados. Yo cada vez que veo a Monchi se lo recuerdo. Te hicimos diputado en el 82, nos fajamos todos. A Monchi Favor, Vicente Bengoa, Ligia Amada Melo. ¿Y en qué momento? Camero, ¿En qué el momento? síndico de la Romana. A partir de ahí seguimos ¿En qué creciendo. momento Leonel Fernando decide acercarse a Víctor Grimaldi? No, nosotros éramos amigos muchos antes de... Porque nunca dejaron de ser amigos. Mucho antes de eso, cuando el compañero Leonel Fernández presentó su tesis para graduarse de abogado en la universidad, de licenciado en Derecho, doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me la fue a llevar a mi casa. Yo vivía en la Aristide Fiallo Cabral y fue a llevármela. Entonces lo que me dijo Leonel, es cierto, que la primera vez que él fue al Vesubio fue invitado por usted. Eso fue después. Yo tenía con mi programa de televisión un intercambio con el Vesubio, y lo invité una vez como invitaba a muchísimos amigos. Y lo llevó al Vesubio. Sí, pero después él me honró con un cargo diplomático. Cumplió un deseo de Juan Bosch, porque el que se inventó que Víctor Grimaldi iba a ser su embajador en Washington Fue Juan Bosch. Cuando el compañero presidente Leonel Fernández, en el 1996, me invita a ir a su despacho al otro día de la toma de posesión, fue él que me invitó. Nos vimos en la catedral y a él se paró, mira, una nobleza que hay que reconocer. Y si Juan Bosch me dijo, tan... yo quiero hablar contigo. Yo fui, me dijo, mira, yo me acuerdo que tú querías ser embajador en el 90. Yo dije, no, acuérdate que fue Juan Bosch que se inventó eso. Y si ustedes, y ahí vino lo del si Juan Bosch era tan organizado, ¿por qué no organizó algunas áreas de la economía? Por ejemplo, ustedes tuvieron que hacer PLDista a Héctor Valdés, porque el PLD no tenía un gobernador del Banco Central. Porque con la economía y con en la materia monetaria no se improvisa ni se juega. Ya si el partido tiene, el día que Héctor Valdés, que ha hecho una extraordinaria labor en el Banco Central. Ya él señaló su sucesor. Ya. ¿Tú viste que lo señaló? Bueno, es que eso es carrera, doctor. Con eso no se juega ni se improvisa. Héctor Valdés comenzó a trabajar en el Banco Central en el 1964. 6-4. 64. Con Diógenes. Sí, y es una institución que hay que respetarla y nosotros hemos respetado eso.
Y por eso, esa es una de las razones por las cuales ha habido estabilidad económica en los años en que el PLD ha gobernado el país. Hablando del 90-96, que usted me dijo ese pedido, le voy a contar otro detalle. En el año 1994, un día me llama Juan Bosch, no vamos a hablar las razones, que lo hablamos fuera de cámara, pero me llama, que quiere hablar conmigo, antes de las elecciones, en marzo. Yo voy, me llamó a mi casa él mismo, lo tomó a mi mujer, me dijo, Juan Bosch te llama. Él me había llamado en unas ocasiones anteriores, y nosotros nos vimos varias veces. Y me dice, quiero hablar contigo, voy. Víctor, cuéntame, ¿cómo es? ¿Qué dicen las encuestas? Si yo qué, los empresarios son importantes. Yo le dije, mira, don Juan, las encuestas dicen esto, esto y esto, tal y tal cosa. Lo que estaba sucediendo, el PLD estaba en tercer lugar. Y él me dice, bueno, yo creo, me dice que vamos a ganar las elecciones. 1994. Con Leonel de Vice. 4 años después de 1994. Con Leonel de Vice. Pero Leonel después se conoció, en ese momento no. Sí. Que debió haber sido Euclides. Usted que habla de Euclides. Debió ser, pero Debió haber sido Leonel le ganó la convención. Bueno, la cuestión es que él me dice, nosotros vamos a ganar las elecciones y yo quiero que tú ocupes un cargo en el gobierno. Así mismo él. Yo le dije, mire, don Juan, yo siempre le he dicho la verdad a usted. Usted no va a ganar las elecciones ni el partido va a ganar las elecciones. Las encuestas lo que dicen es que vamos a quedar en un tercer lugar. Pero las encuestas lo indicaban muy claramente. ¿Por qué? Pero eso otros dirigentes del partido se lo decían a otros compañeros que se hacían ilusiones en el 94. Fíjese que para ir al poder en el 96, entonces la alianza hay que hacerla con Balaguer. ¿Por qué el con PLD? Balaguer. Espérate, tú que conoces el PLD en su meollo, ¿por qué el PLD respeta tanto al doctor Fernández? Y cuando yo hago una expresioncita así, me cortan los ojos. ¿Por qué respetan tanto a Leonel si saben que Leonel falló tanto? Todo el mundo falla. Usted, todo el mundo, todos somos. Sí, yo no soy presidente. Todos somos pecadores, como dice el Papa Francisco. pero todo, hasta yo, el Papa dice, Francisco dice, hasta yo, el Papa, soy pecador. Y entonces me arrepiento y me confieso. Y ya. Ahora, porque hay diferentes tipos de pecados. Hay pecados que son delitos. Dite Ave María y vete en paz, hijo. Bueno, sí, pero esa es la esencia de la doctrina cristiana. Qué bueno. Ahora, ¿por qué el doctor Fernández, usted dice, tiene tanto porque prestigio? El doctor Fernández se formó en el PLD desde jovencito, igual que Danilo Medina y la mayoría de los PLDistas que han hecho ese partido. Y fue presidente de la República y tiene un liderazgo, doctor. El error que se ha cometido en otros haber sido países, presidente da un liderato, ¿verdad? Por eso Hipólito tiene gente. ¿Usted sabe por qué han perdido el poder partidos en otros países de América Latina? Sí. Por eso. Porque se han puesto a menospreciar a sus líderes y a pelearse internamente. El PLD hasta ahora parece que ha aprendido la lección. Que hay que mantener la unidad. Ojalá que la mantenga. ¿No cree usted? ¿Qué usted opina de eso? Ahora le pregunto yo. ¿De qué? De eso. Que las cosas son buenas o son malas. Usted no puede decir, Félix Bautista es bueno porque amigo de No, Leonel. yo le hablo del tema de la unidad. La unidad hay que mantenerla. El que se divide pierde. Claro. El que se divide. Y por eso han perdido siempre. Claro. Se quejan de que no hubo unidad. Fíjate que las alianzas más grandes le hizo Peña en el 94, en el 96. Y Leonel siempre la ha hecho. Y Danilo hizo una grandísima ahora. Las alianzas son necesarias. Don Víctor, gracias. Y ven todos los días hasta que te vaya para Roma. Tenemos A ti te van a canonizar pronto, yo creo. Tenemos el tema de hablar ya con más detalles del golpe de Estado del 63, pero hoy dimos un avance, ¿verdad? Seguro. ¿Ven? Salúdame a Euclides y dile que los guandules me hacen falta. No tenemos que, antes de yo Es que él no es democrático. regresar, tenemos que irnos como un sancocho allá. Le voy a Mano llevar a José Guayabo, Israel Mano para que se Guayabo. coma el sancocho. No, José Israel no lo menciona, porque hasta que José Israel no respete a Euclides, que Euclides siempre lo ha respetado, Sí, no puede haber ahí una amistad normal, doctor. bien. Gracias, Víctor.